Gracias por darle clic a este video y bienvenido a esta receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo vamos a recrear esta súper deliciosa ensalada del restaurante famoso Oliver Garden. Así que no te muevas este video, lápiz y papel y empecemos con los ingredientes para hacer esta deliciosa ensalada. Pues vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tengo lechuga romana previamente cortada y lavada. Como tú puedes ver aquí, también todos los demás ingredientes ya casi listo para hacer mucho más fácil. Aquí vamos a utilizar repollo morado. También tengo aquí cebolla roja, que vamos a utilizar esta ya previamente cortada, como tú puedes ver aquí en estas lonjas. Tengo aquí también este tomate Barceló previamente cortado, como viene el tomate en lonjas, así como tú puedes ver. Esto es zanahoria, vamos a utilizar zanahoria. Estas aceitunas ya vienen así previamente cortadas. Si tú no encuentras estas cosas cortadas, simplemente aceituna negra la corta a la mitad o lo corta en pedacitos o en lonjas. Este ají, que es el pepperoni, no te puede faltar en esta receta, en esta ensalada, porque es el que le da un plus especial a esta ensalada. Aquí tengo queso parmesano y estos crostones que ya vienen específicamente para recrear esta deliciosa receta del restaurante famoso Oliver Garden. Así que te recomiendo utilizar esto. Siempre recuerda leer la descripción debajo del video, que ahí te dejo detalladamente estos y todos los ingredientes, porque a veces se me puede escapar mencionar de algunos. Así que inmediatamente vamos a hacer nuestro aderezo. Este es el sazonador que yo voy a utilizar, que es el sazonador italiano que vamos a necesitar. Vuelvo y te repito, debajo del video siempre lee la descripción, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes y la cantidad. Vamos a utilizar aceite de oliva, aquí tengo vinagre, vamos a utilizar azúcar blanca, vamos a utilizar un poco de agua, que también vamos a diluir un poquito lo que es el vinagre y también el sazonador. Tengo ajo en polvo, tengo sal, tengo orégano, tengo pimienta y más queso parmesano, y también tengo un poco de otro sazonador italiano. Así que debajo del video siempre te dejo los ingredientes detallados con las cantidades exactamente, para que no se me vaya a escapar uno al momento de hacer la voz en O. Siempre puede olvidarse un ingrediente, así que siempre recuerda, verifica la caja de información con todos los ingredientes. Vamos a empezar a hacer nuestro delicioso aderezo. Como te dije, este es el sazonador que lleva esta deliciosa receta, así que fácil y sencillo. Vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. En este punto te recomiendo que para hacer esta ensalada, el aderezo yo lo hice para mucho más cantidad que la ensalada que yo recreé, para que me quedara para otro momento que quise también hacerlo. Así en este punto que te digo que esta cantidad de aderezo, tú vas a ver la cantidad que a mí me sale, para que si tú quieres hacer esta misma cantidad, pues entonces utilice esas cantidades de ingredientes. Si quieres hacer menos, pues simplemente cortas a la mitad cada ingrediente, como podríamos decirlo, entonces te saldría menos de esta cantidad de este aderezo. Y mientras voy mezclando, quiero darte las gracias. Si eres de los viejos que está aquí, muchísimas gracias por tu apoyo. Si eres que es nuevo, estás viendo este video, te recomiendo que si no te quieres perder de todas nuestras recetas, suscríbete, porque si no, YouTube no te avisa a ti que he creado una receta nueva y te vas a perder de conocer o de aprender aquí junto con todos nosotros siempre una receta nueva. Aquí en este momento vamos a mezclar bastante bien, y te recomiendo siempre que vayas agregando nuestro aceite así suavemente en forma de hilo, para que se vayan mezclando. Pero en este punto tenemos también vinagre, agregamos un poquito de agua para diluir un poquito lo que son los sabores del vinagre y del sazonador, que también tiene vinagre porque es italiano. Así que en este punto ya aquí vamos a ir mezclando, ve probando siempre. Si quieres agregarle un poquito más a tu gusto, entonces aquí va a ser el momento de que tú también le des un toquecito especial, pero yo sé que esta ensalada con este aderezo no falla, así que está sumamente bien calculado en este punto y quise compartirlo con todos ustedes. Así que mezclamos. En este punto entonces vamos a agregar nuestra mayonesa, así que te recomiendo siempre leer la descripción, porque puede pasar que se me escape mencionártelo al principio los ingredientes, y en el transcurso del video le agrego ese ingrediente. Así que si vas a empezar a hacer la receta, lee la descripción del video conjuntamente ya después de haber visto el video, y así entonces complementa aún mayor. Así que vamos a seguir aquí mezclando bastante bien
hasta que tú veas que vaya tomando una consistencia mucho más espeso lo que es nuestro aderezo. Aquí te voy a dejar aquí mezclando para que descanse un poquito viendo el video y entonces aquí regreso en un momento. Así que ya sigue mezclando. Y ya después de haber mezclado, así te va a quedar la consistencia de nuestra aderezo. También en la cantidad de queso parmesano, si tú ves que necesita más, agrega más. Y ya entonces sí estamos listos para armar nuestra deliciosa ensalada. Así que vaya agregando tus ingredientes, el orden no importa. Tú vas a ir agregando de acuerdo a cómo se te haga mucho más fácil cada ingrediente, pero sí sin dejar uno de estos ingredientes, porque entonces no sabría igual esta súper deliciosa ensalada que quise recrear el día de hoy y compartir con todos ustedes del famoso restaurante Olive Garden. Así que te recomiendo que la hagas, que la compartas la receta y que le diga a alguien, mira, preparé esta receta y me quedó sumamente deliciosa, y déjame un comentario ahí debajo del video. ¿Qué te parece esta receta, si la ha probado o si ya está tratándola en este video? Así que inmediatamente, muchísimas gracias por ver nuestra receta. Siempre recordarles que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando, y no dejes de suscribirte y activar las notificaciones. Aquí vamos a mover un poquito, no de más, porque no queremos que nuestra ensalada voy a botar nuestra forma, así que movemos un poquito para entregar todos los ingredientes. Y como te dije, en este de aderezo a mí me dio para más cantidad de esta ensalada que yo preparé, así que te recomiendo, si quieres hacer esta cantidad, te va a dar para varias ensaladas, así que yo quise hacerlo así para aprovechar. Y si no quieres hacer esta cantidad, pues simplemente reduces los ingredientes para que no te salga tanto el aderezo. Así que llegó el momento entonces de agregarle nuestros crostones. Aquí también va a ser a tu gusto, si quieres agregar un poquito más, si quieres agregar un poquito menos, pero agrega la cantidad que te diga tu corazón. Entonces ya llegó el momento de servir nuestra deliciosa ensalada. Como te dije, me gusta agregar el aderezo a mi ensalada que me vaya a comer en ese momento. Si me la voy a comer toda, pues le agrego el aderezo a toda la ensalada. En este punto lo vamos a hacer por plato, como diríamos nosotros. Vamos a colocar nuestra ensalada, colocamos nuestro aderezo y vamos a ir comiendo ya la otra parte para más tarde o para otro momento. Así que esta ensalada ha quedado deliciosa. Te invito a que la hagas. Suscríbete al canal. Siempre insisto en que te suscribas, porque así no te pierdes de estas y de todas las recetas que vamos a seguir compartiendo aquí. Así que vamos a ir mezclando ahí con esa ensalada y ese aderezo, que eso está para comérselo todo, súper saludable. Y mira la cantidad que me salió. Por eso te digo que hay para hacer mucha ensalada, ahí por lo menos 4 porciones. Así que en este punto quise hacerla para seguir entonces en el transcurso de la semana, seguir comiendo de esta misma ensalada. Y ahora llega el momento entonces de agregarle un poquito más de crostones, entonces disfrutar de mi deliciosa ensalada. Un poquito de ají, un poquito de cebolla, un poquito de tomate, y así sucesivamente te vas a ir comiendo esta ensalada. Así que la puedes acompañar con lo que tú prefieras. Debajo del video te dejo todos los ingredientes, siempre recordarte, y al final de este video siempre verifica que te dejo una opción que puedes acompañar con esta súper deliciosa ensalada. Así que nada, espero que te haya gustado esta ensalada, espero que te haya gustado este video. Déjame un comentario y nos veremos en otra próxima receta. Eso estaba para comérselo todo, y como ustedes saben, yo empecé comiéndome una y seguí hasta que casi me como el plato terminando esta receta para ustedes. Así que nada, bye, hasta la próxima y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico, delicioso, bye, rico.